Hola gente, ¿cómo están? Les saluda Mhunterzplay, bienvenidos al canal, bienvenidos a Precinct o la comisaría. Este es un juego que se supone que piensa salir en los últimos 3 meses del año. Ya estamos en octubre, no sé cuándo piensa salir. Tiene noviembre y diciembre para poder salir, pero ya tenemos una demo que está en Steam. La verdad es que no sé si a la salida de este video aún la demo esté disponible para poder descargarla, pero si es así, denle una oportunidad. The Precinct nos pone en la mano de un policía novato que llega a una ciudad más o menos convulsionada de delincuentes y todo lo demás, pero en este caso nuestro papel va a ser de policía, como les había dicho. Ya no vamos a estar frente a un delincuente o un criminal en el que podemos hacer de todo directamente. Este juego básicamente trata un poco más de hacer de policía, así como pues, ¿cómo se llama este juego? Police Simulator Patrol Officers. Básicamente, pero en ese caso ese es un juego 3D, este es un juego isométrico. Sí, tiene la misma cámara de un Diablo, de un Pass of Exile, de los primeros GTA. Básicamente es un GTA antiguo, pero con mecánicas actualizadas y en ese caso, como digo, somos policías. Pues nada, esta es una demo, lo más seguro es que dure entre 30 a 25 minutos. Si te gusta el contenido del canal, deja tu like, suscríbete, activa la campana de notificaciones para que te den una notificación de cuando suba videos al canal. Y sin más dilación, vamos a empezar con The Precinct o la comisaría. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. Bienvenidos a The Presents. Tener en cuenta que esta es una pre-alfa, así que Chandler says you're covering downtown. qué raro que es pre-alfa y supuestamente va a salir desde unos meses. Bueno, me callo. I know you're Historia. dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of.
Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Let's see what Averno City has in store for us today. Welcome to the Básicamente, ACPD, kid. Time for our first mission, sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just 'cause they don't have my natural good looks and winning personality. básicamente somos como el hijo del anterior comisario, que lo tienen en alta estima, al parecer ha sido un policía élite. Y ahora nos toca cubrir su puesto, básicamente. Controles de vehículo. Ahora, he de decir que en esta pequeña beta y en futuras episodios del juego cuando salga directamente, voy a tratar de rolear, pero no al 100%, simplemente un tema netamente de poder respetar las reglas de tránsito, más que nada porque creo que en algún punto del juego dan puntos por eso. Así que vamos a intentar hacer lo mínimo. Quitarnos el chip del GTA y ponernos el chip de ser policía, ¿vale? But for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Carajo. Yo sí me doy cuenta que en la parte derecha del mapa aparece a cuántos kilómetros voy. Bueno, millas. Estados Unidos. Good job, rookie. Time for some chow. Ah, tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? The works. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level. And my level is, easy mode. Central to all units, bank robbery in progress. Mercer ACB. Otra como la armada en el banco. Shots fired. Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? Luces de sirena. Cuando tienes una emergencia, enciende las luces de sirena para advertir al resto de los vehículos de tu presencia y que despejen camino.
Central, this is Unit 84, responding code 3. 10-484, be advised, suspects are heavily armed. Approach with caution. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. ¿Por qué en el primer día de trabajo tengo que ir a un atraco de bancos? ¿Qué ciudad es esta? Controles de combate, apuntar con ratón izquierdo, disparar con derecho de toda la vida, recargar a cubierto y armas. A la izquierda, derecha y de arriba, 1, 3 y 2. ¿Por qué está al revés? ¿No debería ser 1, 2, 3? Bueno. Ah, taser, pistola eléctrica y bate, vale. Para allí, cancelar derecho. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Morons! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Au. Take him down! Pero, Central, suspect o is sea, yo tengo una neutralized. pistolita, pero ellos están con rifles automáticos y, bueno, semiautomáticos por como disparan. Don't just stand Y con there, blindaje, shoot no vale. back. Y se fueron 3, falta 1. Vale, 4. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... oh my goodness. Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Get closer. Vale. Y tenemos que... persecución. Refuerzos y fichas de apoyo. Pide refuerzos siempre que lo necesites. Conseguirá fichas de apoyo si tienes un buen desempeño, por ejemplo, manteniendo cerca de un sospechoso durante la persecución. Siempre tengas fichas suficientes podrás pedir refuerzos. Vale. Las fichas están justo en la parte superior del juego. Si ven esas barras azules, esas son las fichas que piden. Bueno, vamos a pedir refuerzos, coche de apoyo. Acknowledged backup en route. Oh, pero te volteaste, no seas malo. Si un vehículo sospechoso se pone en peligro alguna vida, tienes permitido usar la fuerza letal. Eso sí, procura herir a ningún civil. Y ya me dieron permiso para poder disparar. Let's get some backup here. Para. Su madre está más. Suspect is on foot. Orden verbal. Siempre debes darle a los sospechosos la oportunidad de entregarse pacíficamente con una orden verbal. Cuando su indicador de resistencia se vacía, se entregará rutinariamente. Ten en cuenta que las órdenes verbales no tendrán efectos en ciertos sospechosos. Con control, así. ¡Au! Uy, espérate, aguántate. No me puedo cubrir aquí. What are you waiting for? Let's go! Suspect is fleeing on foot. I will shoot you. Freeze! Montan. 84 to Central. We got a 10-15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand Se down. escaparon. Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet.
A ver, tengo que serle sincero con algo. Yo he probado esta demo al menos unas 4 veces. Y es la primera vez que se escapan de esa forma. En las 2 primeras veces siempre terminaba matando a uno. La última vez que grabé y no grabé el sonido para que me olvide de poder setearlo. Capturé a los dos. Ahora, los dos se me escaparon. Bueno, es una pre-alfa. Supongo que errores hay directamente, ¿no? Voy a apagar las luces y voy a respetar directamente. Con las luces prendidas, básicamente es para que puedas pasarte los ojos y todo lo demás. Eso es por decir está prohibido. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old "you drive, my hip hurts" routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make... You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I... Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Bueno, ahora viene la mecánica que da vida a este juego directamente. Bienvenidos a su manual de policía. Básicamente aquí nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para poder resolver algunas infracciones, delitos, patrullaje y todo lo demás. Qué es lo que tenemos que hacer en cada cosa, las acciones obligatorias y las adicionales para poder tener mucho más puntos. Y en su momento más avanzado del juego te dan la opción de poder comprar armas por el punto que ganas, subir el nivel a tu personaje en caso de poder correr más, tener mayor percepción y todo lo demás. Mal estacionamiento. Existen 6 tipos de infracciones por mal estacionamiento. Bloquea la boca de riego, que es básicamente la boca del no me acuerdo cómo se llama. Bueno, contrario al sentido del tráfico, demasiado cerca de un cruce, sobre la acera, zona de estacionamiento prohibido o parquímetro vencido. Let's go find some parking violations. There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing, or on the sidewalk. Como en la calle dice look left, dice mira a tu izquierda. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure Pero a vehicle is parked there legally before issuing a ticket.
You can't take it back. Hidrante, here's one. recién veo. Can you see what parking violation Ahora this que veo la bozo imagen is es un committing? hidrante. Por bloquear hidrante va Come on, let's check some una parking multa. meters. Está muy penado en Estados Unidos el bloquear un People are hidrante. allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it is expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. 3, 0. Is it expired? Give him a ticket. Bloqueómetro Hey, vencido. you're getting the hang of this ticketing. You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets 1 minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Un carro en la acera, de todas maneras va a ser multado. Will you look at this? Write 'em up. You're a natural. Let's carry on. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Vandal at work in my Vandalismo. patrol sector? Niveles de fuerza autorizada. Cada delito tendrá asignado un nivel de fuerza autorizada que nunca debe superar. Nunca en negrita para dar énfasis en nunca. Los niveles son ninguna, fuerza reductora, fuerza no letal y fuerza letal. Tenemos un vándalo, ¿no? Issue the fine and let's get out of here. Con la multa. Estoy haciendo caso. Vale, vamos a reducir. Y esta es una infracción. Vandalismo grafitero. Resolver, multar. Habla con el infractor, comprobar la identidad, registrar el infractor. En este caso, como se ha entregado, no me da las opciones. Simplemente resolver y multar. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. We should check for any more spray can bandits nearby. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Ah, mira, hablando de otro grafitero. All right, that's enough. Ey, Hold it. ¿fuerza reductora? ¿Cómo fuerza reductora? Whoa, got a wild one here. Try to restrain him. La porra es un arma no letal que te permite defenderte de los agresores. Puedes bloquear ataques hasta quedarte sin aguante. Derecho para atacar, es posible que debas recurrir a la fuerza reductora para tener la sospechosa que quiere resistirse. Ya está. You used your baton to defend yourself. That's fair enough. But next time, see if you can restrain Vandalismo him y instead. asalto. Don't forget to make the call. Vamos a hacer esto es un delito. Asalto. Asalto contra la autoridad. Armado. No armado. Reducir y arrestar. Resolver. Arrestar. Call an escort unit to take our Y suspect llamar to a the unidad de precinct. escolta. Para que venga un patrullero por él. Los sospechosos que detengas deben ser escoltados a los comisarios registrados en la recepción. Puedes hacerlo tú mismo o llamar a la unidad de escolta. En este caso, como seguimos con la historia, solamente llamar a un patrullero para que venga y se lo lleve. La comisaría está acá a la vuelta de la esquina también. Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Deal with this mope, and then we'll call it a day. Los sospechosos pueden oponer resistencia que marca una barra azul sobre su cabeza. Puede reducirse mediante órdenes verbales, entre otras acciones. Cuando la barra se vacía, el sospechoso obedecerá y podrás reducirlo. Orden verbal. Get after him. Take it easy. Debería de cambiar ese botón. Bueno, lo cambiaré. Take it easy. en ese momento. All right, that's enough. Hey, you. Hey. Get after him.
Esto es fuga, así que fuga va como arresto Might as well escort directamente. this brain box Vamos a ourselves. faltarlo acá nomás de la comisaría. Vayan a Quit corrido hacia la struggling. comisaría. Muchas gracias por hacer más rápido mi trabajo. Henry está, Linden Oeste, fuga, vandalismo, lectura de derechos, ¿no? No sé por qué no leí los derechos, no sale la opción. La de todo lo dicho será usada en su contra en una corte. Si no tiene un abogado, se le impondrá uno de oficio. No sé qué más son lo que le tienes que leer. Ve al despacho del comisario. Tercer día y estoy con el despacho del comisario, ¿en serio? In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael McKenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, Flight Officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Let's go, Rook. We don't got all day. Ya voy. Suspect last Ah. spotted at... ¿No había aparecido la piloto? Digo, no, porque para eso tenemos una piloto para que pilote, no yo. Ascender, avanzar, girar, desplazamiento lateral. Vale, y foco con ratón derecho y bajar, perdón, y pedir refuerzos, ¿vale? Fenwick Intersection 6. En la lupa, vamos a ver. En la zona amarilla, supongo, por el minimapa. Ah, mira tú. Whoa, he is moving. Hawk 12, maintain position behind target vehicle. You know how to work a spotlight? Keep it glued to the perp and call in backup as you need it. Steady. Persecución con el helicóptero. Mantén el foco sobre el vehículo sospechoso para conseguir fichas de apoyo. Cuando tenga suficiente, solicita refuerzos. Vale. Backup Ya is está, así que vamos a pedir 10 more units on their way. otro patrulla. ¡No seas P! ¡Qué buena esa! Vamos a pedir pinchos. ¡Ay, qué loco! Se fue a chocar directo con otro coche de patrulla, se pasó, ¿ah? Vamos a pedir otro coche, pero espero que no se choque otra vez contra From ground officers. su hermano patrullero. Keep that spotlight on the suspect. Suspect vehicle was last seen in Portalo Hill. We've lost visual.
¿Dónde han puesto la... ¿Han puesto los pinchos? No, se movió. La conoce, la conoce, la conoce. Vamos a hacer algo, vamos a pedir otro apoyo. Por favor, ¿dónde están los coches que estoy pidiendo? No es malo, pe. Hay 4 en la calle, ¿no puede? ¿En serio? Se bajó, se bajó, se bajó. ¡Guarda, guarda! Ya era. ¿Qué lo mataron? Ay, creo que le acaban de matar al pobre. Ay. Uno se choca directamente con la otra patrulla. Y cuando lo detienen, básicamente pasó por encima de él. Bueno, este fue la demo en Steam de The Precinct. Como pueden ver, es una versión pre-alpha. Hay mucho más que tiene el juego. La verdad, por el trailer que se vio en su momento, el juego va a estar mucho más completo. Tanto con mayor persecución, mayor acción policial y todo lo demás. E incluso creo que nos vamos a meter en una historia del crimen organizado y todo lo demás. Así que la verdad espero con muchas ansias este juego. La verdad es que el demo me lo encontré hace un par de días y la verdad es que estaba indeciso si grabarlo en stream, pero lo decidí grabar porque no tengo mucho tiempo ahora mismo. Si no lo hubiese estado haciendo en stream directamente, aunque por el poco tiempo que tiene, la verdad es que no sabía que iba a durar solamente media hora, me sorprendí directamente, pero algo es algo. Bueno, señores, ténganlo presente, The Precinct. Lo más seguro que salga entre noviembre y diciembre, esperemos, si no ya sería para el otro año. Igual cuando salga lo vamos a estar trayendo aquí al canal. Sin más dilación, si te gusta el contenido del canal, deja tu like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te llegue notificación de cuando suba video al canal. Se está subiendo un video diario de God of War Ragnarok. Muchas gracias a todos los que están apoyando ese video. Ya cuando estoy tratando de terminar algunas cosas que son los Berserkers y la Reina Valkyria, ya cuando termine eso ya termina God of War Ragnarok en el canal. Después ya vemos qué juego vamos a traer, porque ya sale Call of Duty Black Ops 6, así que vamos a ver si grabo, si hago un stream aquí en YouTube, la campaña, para que se quede aquí en YouTube y ya vemos el tema de multijugador y todo lo demás. Estoy tratando de ver si es que hago todas las transmisiones directo aquí en YouTube. Creo que es lo mejor y lo recomendable ahora mismo, así que vamos a ir viendo cómo lo vamos. De manera simplemente muchas gracias. Ya tengan ustedes muy buen día, buena tarde, buena noche cuando vean este video. Hasta el siguiente video. Bye bye.